Se terminó el mito de que el hombre caído es un ser neutral que puede elegir a Dios por su propia cuenta. Hoy abrimos el polémico capítulo 9 de la Confesión de Fe para hablar de la doctrina del libre albedrío. Vamos a desmenuzar teológicamente los cuatro estados de la voluntad humana a lo largo de la historia de la redención. Vamos a pasar de aquella libertad original, en el estado de inocencia, a chocar de frente con la cruda realidad del estado de pecado, donde nuestra voluntad quedó totalmente esclava y muerta a lo espiritual. Pero no lo dejamos ahí. También vemos cómo el Señor nos regenera en el estado de gracia, apuntando hacia nuestra esperanza final en el estado de gloria, donde por fin vamos a ser inmutablemente libres para hacer solo el bien. Pongan agua al fuego, que esto es teología de fogón, fogón reformado. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del Fogón Reformado y también a un nuevo capítulo. Arribamos al capítulo 9. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Muy bien, ando de muy libre albedrío. Con una libertad absoluta. Sí, estoy para elegir hoy, hoy estoy bien. para elegir. Está bueno. Arribamos Vamos a ver hasta dónde puedes elegir. Vamos a ver. Sí, porque después ya sabemos que está Damián con su operación secreta y te corta, te saca, te pone y ahí ya se acabó la elección. Qué buena ilustración Arribamos... para el libre albedrío, te digo la verdad. Uno se piensa que tiene toda la libertad y después viene Damián y corta lo que quiere y hace como quiere. Exactamente, grabamos 50 minutos, aparecen 20. Sí. Que no vaya a aprender que no vaya a aprender inteligencia artificial porque nos hace decir cualquier cosa igual. No, sí, tal cual. Nos toca hoy abordar el capítulo 9 del libre albedrío, un tema muy interesante, un tema muy discutido y creo que, honestamente, un tema muy útil, porque nos va a permitir desentrañar un poco qué es este asunto del libre albedrío y de la voluntad humana, y creo que va a ser útil. Así que, si te parece, arrancamos sin más. Hoy me toca empezar a mí a leer. Bien, vamos arriba. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces. Capítulo 9, Confesión de Fe de Westminster, del libre albedrío. Punto 1. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, de modo que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Bueno, muy bien. Vamos a poner la pelota al piso. Hace un rato Sí. estábamos off the record, estábamos hablando de fútbol. Sí, Ahora me sí. voy a hablar con todos los términos futbolísticos, ya veo. Eh, a ver, acá la confesión está defendiendo la dignidad del ser humano como criatura de Dios. ¿Bien? No somos robots, no somos lavarropas, ni licuadoras, ni nada por el estilo. Dios nos hizo, primero hay que entender esto, que tenemos una, llamémosla así, una libertad natural. Dios nos hizo a su imagen y parte de eso es tener una voluntad que toma decisiones. Vos elegís qué vas a comer, con quién te vas a casar, qué vas a hacer con tu vida. Esa capacidad de elegir es tu libertad natural. No es forzada, dice acá el texto de la confesión. Dios no te maneja con hilos como si vos fueras un títere. Mucha gente que es fuera de lo que son las confesiones reformadas y lo que son el entendimiento reformado de la teología, nos acusa a nosotros los reformados y calvinistas de hacer al hombre como si fuera un títere que Dios maneja en todo sentido. No, Dios no te maneja como si fueras un títere. Cuando vos pecás, no puedes decir Dios me obligó a pecar o el diablo me forzó, si lo querés ver desde el otro punto de vista. Vos tomás la decisión. ¿Desde dónde? Desde adentro tuyo, es tu decisión. No hay coerción externa que viole directamente tu voluntad. ¿Bien? Después dice, hay libertad natural, de modo que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Necesidad absoluta de la naturaleza. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, un león ataca a una cebra. ¿Por qué la ataca? La ataca porque su instinto la obliga, en un sentido.
el león no se sienta a pensar, a ver, ¿será ético comerme a esta cebra? ¿O sería bueno que yo fuera un león vegetariano? No, de ninguna manera. Los animales actúan por necesidad física. Nosotros no. Nosotros justamente nos diferenciamos de los animales. Una de las cosas por las cuales nos diferenciamos, entre otras tantas, pero sobre todo, es que nosotros sopesamos razones. Y al sopesar esas razones, al poner esas razones, elegimos. Bien. Y después, este texto nos habla de que tenemos una responsabilidad total. Justamente porque vos tenés una libertad natural para elegir lo que vos querés, justamente por eso vos sos 100% responsable de tus actos. Si fueras un robot que estuviera programado de antemano, bueno, no serías responsable y no serías pasible de juicio. El juez no podría castigarte. Pero como vos tenés libertad natural para elegir lo que vos querés hacer, bueno, sos 100% responsable de tus actos. ¿Qué es lo que vos querés elegir? Bueno, ahí entran otras cuestiones, pero en primer momento, este punto de la convención lo que está diciendo básicamente es esto que acabo de decir. No sé cómo Tal lo ves. cual, Diego. No, no, perfectamente igual que vos. Además, claramente el primer párrafo dice el hombre en su estado de inocencia. O sea que Bien. estamos hablando previo a la caída y la descripción ha sido muy correcta. En ese sentido, yo no tendría mucho más que para agregar, así que leemos el Hay una punto cosa que 2. quiero, hay una cosa que quiero agregar, que es una cita de Jonathan Edwards, que una vez se la escuché citar a Sproul. Jonathan Edwards decía, hay un libro que él tiene que se llama La libertad de la voluntad, que es un libro muy recomendable. Y Jonathan Edwards decía, la voluntad siempre elige de acuerdo con el deseo más fuerte que tiene la mente en el momento de la elección. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos forzados desde afuera, sino que somos guiados por lo que más anhelamos desde nuestro interior. Exacto. Cuando vos pecás, no es que hay algo de afuera, no es que tenés un diablito acá al costado que te obliga, ¿sí? Te puede sugerir, ¿no? A eso nosotros le llamamos, ay, se me fue la palabra, Tentación. tentación, perdón. A eso le llamamos tentación, el típico diablito hablándote en el oído. Pero la decisión la tomás tú a partir de tu fuero más íntimo, lo que tú anhelas en tu mente. Entonces, cuando vos pecas, en realidad lo que estás haciendo es anhelar más el pecado en sí que a Dios mismo. Y eso, Efectivamente. eso, eso es terrible, ¿no? Exactamente, Diego, exactamente. Vamos por el punto número 2, entonces. Bueno, leemos el punto número 2. El punto número 2 dice de la siguiente forma. El hombre, en su estado de inocencia, de nuevo, tenía libertad y el poder para desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero esta inocencia era mutable, de tal manera que podía caer de ella. Bueno, más de lo mismo. En su Mm, estado de inocencia, el hombre tenía libertad para poder desear y hacer lo bueno y agradable a Dios. Quiere decir, esto ya nos está diciendo que al haber caído en la inocencia, eso se complicó un poquito. Pero no está hablando ahora de ese punto. Está diciendo que en su inocencia el hombre podía elegir definitivamente por su propia voluntad y por su propio poder, porque tenía la libertad y el poder para hacer ujú, lo que era bueno y agradable a Dios. Pero ese no sé si era mutable, o sea, él podía elegir lo que efectivamente eligió, no hacerlo. Podía elegir la desobediencia, podía caer de esa inocencia. En potencia, porque el hombre cuando estaba en el Edén no había conocido el mal. Y en cierta medida, la serpiente le sugirió algo que era cierto. Sabe Dios que si coméis de ella, conoceréis el bien y el mal. El hombre no había experimentado el mal. Por supuesto que sabía que el mal era una posibilidad, pero no lo había experimentado, por lo tanto no lo conocía. Ahora, bueno, de los resultados de ese conocimiento y los lindos frutos que nos ha traído, ya hemos hablado suficientemente y seguiremos sin duda. hablando toda la eternidad. Sí, Pero en este punto de lo que habla es reforzar lo que vos dijiste, el hombre tenía una capacidad. No solo tenía un deseo, sino que tenía una capacidad de hacer lo bueno y, y bueno, también tenía la capacidad de no hacerlo. exacto. Lo interesante de y te agrego, lo Sí, interesante, adelante.
lo interesante que dice acá en el texto, que esta inocencia era mutable. Eso quiere decir que podía cambiar. Alguien ilustró esto con un auto. Leí por ahí, este es como un auto que estuviera, o sea, el estado de inocencia es como un auto en perfectas condiciones, es como el 0 kilómetro que sale de la concesionaria. Bien, entonces, tiene nafta, ¿no? Y el volante responde perfectamente, eso sería la libertad y el poder para hacer el bien, o sea, está todo correcto y tenés todo el poder para hacerlo, pero no tiene los frenos bloqueados permanentemente. Es decir, es mutable. Mientras vos tenés el freno apretado, si por ejemplo lo pones en una colina, el auto queda quietito ahí y está en perfecto estado. Incluso si apretás el acelerador va para adelante. Ahora, si dejás de apretar el acelerador y soltás el freno, el auto va para atrás. Tal cual. Entonces, entonces es mutable en el sentido de que vos podés decidir qué hacer con eso. ¿Ah? Pero en Bien, realidad está en perfectas condiciones. me agrada, sí, es una buena ilustración y creo que describe bastante, de manera bastante gráfica la situación en la que estaba el hombre allí en el jardín del Edén. Pero, vamos con el punto número 3. El hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente la capacidad para creer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. ¿Cuánto perdimos en la caída, no? Tremendamente. Ese totalmente ahí suena como una daga en el pecho, es terrible. Pues, no es que perdimos un poquito de fuerza, no es que si tomamos la ilustración del auto, no es que la batería esté un poco baja, ¿no? No, te pegaste un pernazo barro. No, es Lo diste terrible. varias veces. Sí, sí. El Se motor, destrozó. motor espiritual está fundido completamente. ¿Tá? Sí. Perdimos la capacidad, es decir, perdimos el poder para desear a Dios. Seguimos teniendo voluntad, porque elegimos, pero ¿qué pasa ahora? Que la voluntad está rota. O sea, no es que no tenemos voluntad, pero la voluntad está rota y está esclavizada hacia el mal. ¿Se entiende? Sí, Em, claramente. entonces, el hombre dice, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual. ¿A qué se refiere con bien espiritual? Porque, ojo, acá la confesión no dice que el hombre no puede hacer ningún bien. Yo creo que esto ya lo hablamos en Sí, algún momento. No es que no se pueda hacer ningún bien. Un ateo puede ser, qué sé yo, buen padre, puede ser un buen ciudadano pagando sus impuestos, puede donar plata a la beneficencia para hacer un bien a otro sin necesidad de sacar rédito del mismo. No sé, se pueden hacer bienes, ¿tá? Y sin necesariamente tener que vivir la fe cristiana. Pero para hacer un bien espiritual, que es a esto a lo que se refiere la confesión de fe, ese bien espiritual es algo que agrade a Dios porque se hace por fe y para su gloria. ¿Ah? Entonces, esa capacidad de hacer actos bondadosos que sean por fe y para la gloria de Dios, esa capacidad en el hombre es ninguna, cero. Esa es la capacidad que nosotros perdimos. ¿Mm? Esa es la capacidad que nosotros perdimos. Y además dice que perdimos la capacidad espiritual que acompaña a la salvación, de tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Completamente opuesto. El hombre natural no es neutral respecto a Dios. Y esto también es pero importante. yo repetí la oración. Sí, no, pero a ver, me gustó esa. Yo repetí la oración. Sí, sí, Eh, y recibí a Cristo en mi corazón. sí, claro. El tema es entender, eh, a ver, Como 14 veces lo hice. claro, si no hay arrepentimiento sincero en el corazón, vos podés hacer todas las oraciones que quieras. Yo tengo mi hija más chica va a colegio católico romano. Acá en la zona no hay colegios evangélicos ni protestantes ni más. Bueno, la opción más viable para ella fue todas las mañanas entran y rezan el Padre Nuestro. ¿Eh? Que de hecho, ojo, el Padre Nuestro es una oración bíblica, ¿no? Tranquilamente Totalmente. lo podemos orar nosotros en nuestras casas. Pero el hecho de Sí, que vos repitas 1000 veces el Padre Nuestro no te hace más o menos cristiano que, claramente no. ¿no? Eso estamos completamente de acuerdo. Sí, 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 sí. El punto es este.
Dice, siendo completamente opuesto a aquel bien. O sea, el hombre natural no es neutral respecto a Dios. A esto es lo que iba. No es que está, no es que el hombre natural ahora está confundido o está buscando la verdad, pero medio a ciegas. No, en el fondo de su corazón, esta persona odia la luz de Dios. Y no solamente odia la luz de Dios, sino que ama profundamente su propio pecado. Tal cual. ¿No? Es rebelde por naturaleza, nace con esa naturaleza ya. ¿Eh? Y entonces por eso dice, y estando muerto en pecado, ¿no? Y esto yo creo que esta es la frase clave, porque no es que estás enfermo, como dicen a veces, ¿no? Tenés la enfermedad y tenés que curarte. No, no estás enfermo en el CTI, y no necesitas un empujoncito para volver a estar bien. No, estás espiritualmente muerto. Tu estado es el estado que se representa en Lázaro. Bien, cuando tú lees la historia de Jesús y Lázaro, que Jesús va a la tumba de Lázaro porque estaba muerto hacía como 3 días, y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro no estaba muy enfermo, Lázaro estaba muerto. Entonces, estás espiritualmente muerto. Los muertos no ven, los muertos no escuchan, los muertos no sienten, los muertos no se levantan solos. Necesitas del poder del Espíritu de Dios para levantarte. Necesitas de la voz de Cristo que te diga justamente, ven fuera para Sí, moverte. exacto, ¿Sí? exacto. Y por eso entonces agrega, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. ¿Mm? Y acá es como que la confesión termina de explicar el tema y da el golpe de gracia. Sobre todo a nuestro orgullo, porque Tal cual, en nuestro tal pecado cual. además somos pecadores y orgullosos además. No solo no podés salvarte solo, sino que ni siquiera podés preparar el terreno para salvarte. Muchos piensan que no, porque en realidad vos lo que tenés que hacer es preparar el terreno para que después venga el espíritu y haga crecer la semilla. No podés, ni siquiera eso podés hacer. ¿No? No podés, vos no sos el que puede dar el primer paso. Imagínate un muerto, literal, un muerto dando un primer paso. No puede. No podés Mira, yo ablandar. Sí, he decime. estado tratando con un joven que ha estado escuchando los sermones de la iglesia los domingos y ha empezado a leer algo de la escritura. Y él me decía, vos sabés que me pasa algo, caso, por supuesto que yo lo entendí perfectamente. Y dice que no, vos no me vas a entender, pero sí, yo lo entendí, porque estuve ahí. Dice, vos sabés que yo sé que tendría que convertirme, dice, pero no sé qué pasa. Hay algo que no siento, claro, le digo, porque es un fenómeno espiritual. Mm, Y eso no lo podés producir vos, porque vos lo que tenés que hacer es darte cuenta que estás muerto en delitos y en pecado y clamar por la gracia vivificadora. Y vos sabés que yo se lo decía y a su vez oraba para que en algún momento podamos volver a tener esta conversación diciendo, ¿te acordás cuando, no? Porque efectivamente tenemos una persona que está viniendo, que está escuchando los sermones, que es un joven inteligente, capaz, con el que tenemos diálogo casi toda la semana, y él me dice, vos sabés que yo me voy dando cuenta que, pero no sé qué me falta. Y me hacía acordar en mi época de cristiano, cuando yo llegué a la conclusión de que Jesucristo era Dios y y no pasaba nada. hasta ahí no pasaba nada, hasta que pasa de arriba, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces eso es la forma providencial que tiene Dios de iniciar algo, ¿no? Exacto, De Él preparar la tierra. Muchas veces yo no estoy en contra del concepto de preparar la tierra, ¿no? Tomando la parábola de la semilla, ¿no? No estoy en contra del concepto de preparar la tierra. El punto es quién prepara la tierra. exacto, Soy yo el que preparo mi propia tierra? ¿Soy yo el que preparo la tierra de mis hijos? ¿Soy yo el que preparo la tierra de mi vecino al que le estoy predicando? No, yo soy un medio de Dios. Yo soy un medio de Dios. Yo soy una herramienta de Dios, en todo caso. En el mejor de los casos. Pero en realidad el que prepara la tierra es Dios mismo. Y muchas veces tal pasa de esa cual, forma, pasa de esa forma. Esas inquietudes que de repente alguien que no es creyente empieza a tener. O sea, porque tampoco, a ver, vamos a aclarar algo. No es cuestión de quedarnos así echados para atrás y decir, bueno, como me dijo una vez una conocida, y si Dios no me da fe, no, fue una mujer muy habilidosa porque ella conocía, hablando, ¿no? Ella sabe que yo soy protestante, que soy calvinista incluso, y es una mujer estudiada, que no es de la fe, pero que es estudiada. Me dice, pero ustedes los protestantes no dicen que Dios tiene que dar la fe. Yo estoy esperando que Dios me dé la fe. Cuando Dios me dé la fe, yo ahí creo.
¿no? Entonces, son esas cosas que, claro, esa es la excusa del pecador, ¿no? Esa es la excusa Tal cual. del incrédulo. Pero no, pero uno cuando viene a creer, justamente reconoce esto, que yo no puedo dar el primer paso, que yo no preparo mi propio terreno ni mi propia tierra, y que yo no hablando en mi propio corazón, sino que necesito que Dios mismo hablando en mi corazón, y porque yo no tengo con qué, y esa es la realidad. Y eso es lo que marca este punto número 3 del capítulo 9. Perfecto. Avanzamos. Avanzamos, sí. ¿Te parece? Me toca a mí leer, ¿no? Sí, sí. Decimos, bueno, punto número 4 dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en él, esto no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Bueno, un punto espectacular, ¿verdad? Cuando Dios convierte a un pecador, aquí está la clave de la conversión y del nuevo nacimiento, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de arriba o nacido de nuevo, pero en Ujú, realidad literal es nacido de arriba. Dios es el que tiene que ablandar el corazón de piedra. Dios es ujú, el que tiene que hacer un corazón de carne para que yo pueda ser trasladado al estado de gracia y allí ejercitar mi fe en Dios. Pero antes tiene que haber una conversión divina. O sea, ¿qué es primero, la fe o la redención? La redención es primero, ¿no? Es claro, primero, porque es ujú, Dios el que mediante el Espíritu Santo cambia el corazón para que yo obra. Lo vemos en Hechos. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que escuchara las palabras de Pablo. ujú, Pero lo abrió primero, porque estaba cerrado. Porque aquí lo dice, lo libera de su esclavitud natural. Porque eso es el pecado, una naturaleza esclavizada. El esclavo no tiene más voluntad que su amo. Y nuestro amo es el pecado. Nuestra naturaleza está condicionada por lo que somos. Nuestras decisiones, nuestra voluntad está condicionada a nuestra naturaleza. A ver, un ejemplo muy burdo, pero yo quisiera explorar el mundo marino, pero voy a tener que aprender a bucear, voy a tener que andar en submarino, porque no puedo sumergirme simplemente en el agua y andar, porque no, mi naturaleza me lo impide, yo no puedo respirar, claro, no puedo extraer oxígeno del agua. O sea, aunque entiendo que es débil la metáfora, es una metáfora válida en el no, sentido de pero se que entiende. si yo solo puedo actuar bajo mi naturaleza. El pecado es una naturaleza, es una forma de ser, es una forma de existir, de existencia. A eso llegamos nosotros. Y Dios Ujú, te libera y te traslada al estado de gracia. Entonces, solo esa gracia es lo que nos capacita, nos da posibilidad de desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Queridos, es, ahí es cuando nosotros repetimos la oración del misionero, la oración del penitente, efectivamente, ¿no? No es que yo escucho en la radio y, no, Dios obró en mi corazón y lo abrió para que yo escuchara las palabras de Pablo, las palabras del predicador que estaban escuchando, que esté en ese momento la palabra de la Escritura. Pero primero, para que yo ejercite, porque todos te dicen, sobre todo cuando hablamos con hermanos Arminian, dice, pero yo creí, sí, sí, pero creíste porque Dios te abrió el corazón. Si no, no hubieras claro, creído nada. Entonces, claro, vos creíste después de que Dios hizo. Punto. Punto final, en ese sentido. Y allí es que ejerce esa voluntad positiva, esa voluntad buena. Ahora, esta conversión nos es dada en primicia porque nuestro espíritu es redivivo, pero permanece en este cuerpo de carne. Y este ujú, cuerpo de carne no es redivivo porque necesita caer primero para venir el cuerpo celestial en el día de la resurrección, o que nos sorprenda la segunda venida del Señor Jesucristo, donde seremos arrebatados al aire e inmediatamente descenderemos con Él
no, sin periodos de tiempo que no existen, seremos ascendidos y descenderemos si es que somos los cristianos que vamos a estar en su segunda venida. Pero en ese No. sentido, esto es lo que explica, ¿no? Es libremente lo que yo ejerzo una vez que él lo cambia. Pero estamos en una condición de lucha que todos los cristianos experimentamos, y bueno, obviamente nuestro cuerpo desea. Ahora, cuando hablamos de naturaleza carnal y naturaleza espiritual, Mm. no debemos pensar que mi cuerpo es malo y mi mente es buena, No, no, ¿no? no, obvio. Porque mi mente es mala, y mi cuerpo puede hacer cosas buenas. Yo con mi cuerpo puedo adorar a Dios. No en vano Pedro dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ujú. ¿No? No en vano Pablo dice que adoremos a Dios en nuestro cuerpo, que hagamos un ejercicio, un culto racional. Entonces, debemos entender esto como dos naturalezas más que como una dicotomía, espíritu-carne o Ujú. espíritu-materia, porque eso sería un entendimiento poco acertado de lo que estamos hablando acá. No sé si quieres agregar algo, Diego. Sí, no, acá a mí me interesaría agregar que acá en esta parte de la confesión tranca bastante fuerte contra dos extremos que se han visto también en el correr de la historia cristiana. Uno es el perfeccionismo, que es muy, muy típico de los metodistas clásicos, o el movimiento de santidad que se le decía, ¿no? Que eso es creer que un cristiano, si tiene suficiente fe y si tiene suficiente consagración, si es lo suficientemente santo, puede llegar a un estado de santificación completa, donde ya no peca de forma voluntaria en esta vida. Y creo que acá la confesión de fe ataca bien ese punto, ¿no? La confesión acá es bíblica y realista. Eh, Exacto, a ver, dice, este no obra perfectamente, desea también lo que es malo, agrega al final. Si decís que vos no tenés deseos malos, sos un mentiroso, que es lo que dice Primera de Juan. El que dice que no tiene pecado, exactamente, miente, ¿no? Primera de Juan 1:8. La perfección es para el cielo, la perfección es para el nuevo Edén, para la nueva tierra, no, no para esta tierra así como está en este momento. Entonces, eso por un lado, perfeccionismo, no. Y por otro lado, el fatalismo o el antinomianismo, esa cuestión de entender que podemos ser una especie de cristianos carnales. ¿Sí? Es decir, ujú, como nunca voy a ser perfecto, yo soy cristiano, ¿tá? Pero como yo nunca voy a ser perfecto, y acá la confesión dice que yo voy a seguir deseando lo malo, y la Biblia me dice que yo voy a seguir pecando, entonces, bueno, me relajo, tiro la toalla, peco tranquilo, total, ¿no? Dios me perdona, y no, porque justamente lo que dice acá es, la gracia te capacita para que, para desear y hacer el bien libremente. Si vos, a ver, si vos nunca tenés victorias contra el pecado, si nunca tenés victorias espirituales, si nunca deseas la santidad y solo te dejas llevar por lo malo, en realidad lo que tenés que hacer es dudar si efectivamente o si realmente Dios te trasladó al estado de gracia. exacto, si hay otra ¿Ah? naturaleza, Claro, sí, porque, o si, claro, o si no seguís en la morgue, seguís en la muerte espiritual. ¿Tá? Que exacto, es muy posible. Yo no digo que no haya tiempos que el cristiano no pueda acercarse mucho a eso, y de hecho lo hay, y hay pozos profundos en la vida cristiana, pero de esos pozos se salen. No, no vivís la vida exacto, hasta el final en un estado de pecado permanente siendo cristiano, porque si no vas en contra de lo que la Biblia mismo dice. tal cual. Y ahí también hay tiempos de más mayor acercamiento. Creo que todos en algún momento, por lo menos alguna vez, experimentamos una especie de cercanía, de comunión, de convicción, Mm. de entrega, que es un poco más allá de nuestro propio estándar, no midiéndolo entre nosotros, sino con cada uno con nosotros, ¿no? Es una peregrinación eh, que implica una muerte, ¿no? Porque Ujú. venir a Cristo hay que morir a uno mismo. Y una muerte es una muerte dolorosa, es una muerte donde la carne hace resistencia. Pero como vos decís, hay picos y hay cumbres, pero hay también abismos. Y ahí Claro. vamos, Y eso, ¿no? y ojo, y eso no cambia la gracia de Dios. No, Porque para muchas nada. veces hay un libro que yo recomiendo, que lo leí hace poco, porque lo tuve como texto obligado en un estudio que estábamos haciendo. Un libro de Jerry Bridges, que se me fue el nombre ahora. Después se lo voy a pasar a Damián para que lo ponga en los comentarios porque es muy interesante. En pos Pero de la santidad.
Ay, no me acuerdo el título, vos sabés. Pero está, no Ya importa. yo me acuerdo de ese, El poder de la santidad es excelente y habla de ese punto. Sí, pero el tema es justamente lo que habla el libro, es que vos no podés creerte más cristiano porque vas bien en el camino, ¿no? O sea, si vos estás viviendo una vida de santidad, de pureza, de oración, ¿no? Ah, qué buen cristiano que soy. No, no, baja la pelota, ¿sí? No, no, no. Y es más, y no creas que Dios te va a bendecir más porque estás en ese estado. Por otro Exacto. lado, cuando vos, siendo cristiano, la macaneás y está pasando por un momento de pozo, a veces hay gente que tiende a decir, no, yo no voy a orar porque estoy mal, no, estoy mal delante de Dios, entonces no me voy a meter, no voy a orar. No, no, no pienses tampoco que Dios te deja de bendecir por eso. Dios es tu padre, Dios es tu padre. Entonces, es como te dije, es un gráfico de, es un gráfico que va siempre en su vida, ¿tá? Porque vamos en crecimiento y cada vez nos vamos haciendo más a la imagen del Señor Jesucristo hasta que llegamos al cielo o a la nueva tierra y estamos en perfecta armonía con Dios. O sea que vamos siempre en subida, pero en esas subidas hay picos de subida y bajada, bueno, que es lo que habla justamente la confesión acá. Tal cual, tal cual. Seguimos entonces con el último punto de este Eh, capítulo, el punto número Vamos a hacer 5. todo el capítulo, ¿no? Todo el capítulo 9. Yo La no sé verdad cuántos minutos, que yo no sé cuántos minutos vamos, porque capaz que me hiciste trampa. no, no, vos sabés que no, estamos por terminar los 30 minutos, pero nos vamos a exceder un poquito, unos minutos, No importa, vamos a este, terminar el capítulo. pero terminamos el capítulo. Y después el capítulo 10 del próximo episodio se llama Del llamamiento eficaz, que también hay mucha tela para Uh, cortar allí. ahí te la como dice los Eh, gallegos. Exactamente. Vemos entonces el punto 5 de la confesión del capítulo 9 que dice, solamente en el estado de gloria, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer únicamente lo que es bueno. Bueno, me había adelantado un poquito entonces a lo que decía el punto 5. Este, mm, Solamente en el estado de gloria, ¿no? Es lo que yo decía, mientras estemos con los pies en esta tierra, mientras respiremos el aire de esta tierra, así como está esta tierra ahora, vamos a tener que pelear contra el pecado, sí o sí. Tal ¿Tá? cual. Como decía el punto 4. La perfección no es para acá abajo. Recién cuando vos cruces la puerta de la muerte, ¿sí? O Cristo vuelva, como decías vos hace un ratito, la glorificación, vas a experimentar esto de ese estado de gloria. Y dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta. Se acabó la guerra, ¿no? Se acabaron los malos pensamientos, se acabó el orgullo, se acabó la envidia, se acabó las ganas de tirar la toalla, todo se acaba. Eso. ¿Eh? Y está Eh, muy unido al cuerpo redivivo, ¿no? Al cuerpo de ah, la naturaleza de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Claro exactamente. que los que están muriendo ahora en este momento todavía no lo han obtenido, pero ya están en un estado espiritual, digamos así, esperando ser revestidos de la nueva casa, ¿no? Pero, Exactamente. pero, claro, esa gloria que vamos a manifestar en la nueva civilización humana tiene mucho que ver con ese estado nuevo del cuerpo que está en armonía. Nosotros tenemos un espíritu que hoy no está en armonía. Tenemos un espíritu vivo en un cuerpo muerto, Claro. digámoslo así. No, Y, y, y siempre sí. volviendo a decir que cuerpo y espíritu son términos relativos, Ujú, porque parte de nuestro cuerpo sirve a Dios y nuestra mente y nuestro espíritu, pero parte no, y nuestra mente y nuestro espíritu tampoco, ¿no? exactamente. Pero a mí me gusta pensarlo de esta forma, que en ese estado va a ser cuando mi voluntad va a quedar 100% alineada con la voluntad de Dios. Tal cual. Lo cual es, en el estado que estamos hoy ahora es imposible y nos damos cuenta de eso, a pesar de que Sí, vamos sí, en sí, una sí. santidad creciente, pero nos damos cuenta, claramente nos damos cuenta de eso. Yo creo que mientras el cristiano tiene la experiencia de madurar en la fe y de crecer y de dar fruto, eh, creo que es más evidente la angustia de la Mm, separación del cuerpo glorificado, ¿no? sí, sí, Creo sí. que es una experiencia que nos pasa a todos en mayor o en menor medida, y si no te ha pasado, querido hermana, eh, eh, ya te va a pasar. No te preocupes Mm, porque eso viene. O sea, a medida que uno se va mirando cada vez más nítidamente en el espejo, es clara la diferencia. Y uno ve, cuando uno puede observar la pureza de motivos, cuando vos lees los evangelios,
las primeras veces podés ver las actitudes de Cristo y las acciones de Cristo. Ujú. Después vas viendo de a poco los motivos de Cristo. Y luego, no sé si te ha pasado, digo, empezás a ver la motivación atrás de la acción y decís, pero esto es increíble, porque empezás Sí, a sí, ver sí, usando una metáfora, empezás a verlo transfigurado, ¿no? Y brilla por todos lados. Y claro. vos estás ahí más oscuro que el carbón. Sí, sí, Y te es, comparás y es terrible. claro, sí, es tremendo, ¿no? Es que Por yo eso, digo, eso nos... siempre digo que es como inversamente proporcional. Cuanto uno más va creciendo en santidad, menos santo se ve. exacto. O sea, es así, siempre. Porque, Es claro, es así como, siempre. es como decís vos, es un espejo el cual estás limpiando cada vez más. Y cuanto más lo limpias, más claramente ves de un lado para otro. Claro, no es que uno se vuelva exigente, diga, porque yo. No, es que te estás mirando bien. No, o sea, y empezaste a verte bien. Se te empezaron a Exactamente. caer las vendas y empezaste a mirar y está. Y es lo que decía uno de los puritanos, ¿no? Cuando empezás a ver eso, no creo que era Edwards que decía, bueno, Mm, cuando empezás a ver tu fealdad, no te alejes. Es el momento de acercarse más, ¿no? Es exactamente. el momento de recibir mayor gracia. Exactamente. Y creo que ese es el mayor fruto del Espíritu, es que nos veamos de qué nos salvó Él. Y lo decía Pablo en Romanos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de Me este librará de cuerpo este de cuerpo muerte? de muerte. No, es una frase de una angustia increíble de una frustración impresionante del apóstol Pablo, estamos hablando, ¿no? Ujú. Fijémonos nosotros a la altura que estamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y para cerrar el punto, ¿no? Decía, bueno, en el estado de gloria, la voluntad del hombre es hecha perfecta. Y acá aclara, inmutablemente libre para hacer únicamente lo que es bueno. Eh, nosotros leíamos hace un ratito, ¿no? Adán era mutable y por eso chocó, por eso cayó. Bueno, en el cielo, Dios le pone, vamos a decir así, Dios le pone un candado de gracia a tu voluntad y vas a pasar a ser inmutable. Jamás por toda la eternidad vas a volver a cambiar hacia el mal. Es decir, podemos quedarnos tranquilos de que no va a haber una caída 2.0. ¿Está Exacto. bien? Vamos a permanecer en un estado de impecabilidad. Tan eterno, tan poderoso, tan indetenible es el poder de la cruz, ¿no? Exactamente. Por eso, otra vez van a decir que pesado, no sabe hablar otra cosa. Otra vez, no, es imposible reeditar nada de esto glorioso que ha sucedido en el Gólgota. No se Amén. puede, ni con símbolos, ni con nada. Con nada, con nada, con nada. Lo único que podemos hacer es tomar la copa de vino, partir el pan y celebrar lo que ya fue hecho. Porque Amén. es de unas implicaciones eternas y gloriosas que solo atisbamos a ver, porque ninguno de nosotros en realidad ha estado en esa situación en la que no tenga nada que reprocharse y esté en una sociedad en la que no haya nada que reprocharle a nadie. A ver, Sí, sí. hermanos, es una sociedad humana en la que vamos a vivir. ¿No? No nos vamos a transformar en angelitos, gorditos de arpa. Es una sociedad humana. La Nueva Jerusalén es el planeta humano, con Dios en Sí, el medio. Y una sociedad humana, imaginen una sociedad humana que tiene toda la potencia, toda la voluntad, toda la bendición y toda la libertad para crecer. El desarrollo del mandato cultural va a ser increíble. Y yo creo, increíble. y esto lo creo simplemente porque Dios me permite pensar, pero no tengo ninguna base, de que por eso Dios limita el crecimiento de la raza en aquel tiempo y dice, ya no se casarán ni se darán en casamiento, porque bueno, porque primero porque es una multitud incontable, y segundo porque es de un desarrollo furibundo, o sea, Ujú. podemos soñar con un desarrollo sin parar, primero de nuestra comprensión de nuestro Dios y segundo del desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Exactamente. Fíjate que va a haber 24 horas para adorar a Dios, para conocer a Dios y para desarrollar tu trabajo, el que tengas, de Sin manera la posibilidad de perfecta. pecar. Claro, sin la posibilidad de pecar. Claro, Porque, sin, porque así, y sin claro, porque adelante. así como ahora no tenés la posibilidad de no pecar, ¿no? Sí, mientras Dios no transforme el corazón, lo único que puedes hacer es el pecado. Cualquiera de tus acciones deriva en un pecado.
¿no? Y eso que decís es tan importante y es tan gratificante, en el sentido de que ese es el verdadero amor que echa fuera el temor, como dice Juan, ¿verdad? Es ese amor derramado en nuestros corazones, ese amor de Cristo que hace que nosotros tengamos un futuro de gloria en gloria. Por eso Ujú. Pablo escribía que tiene claramente bien cierto que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Exactamente, exactamente. La verdad que es un final sumamente. Es un final post-milenialista, hay que decirlo con todas las letras. Ya vamos 2 finales postmilenialistas. Sí, Ya sí. Es las que últimas ahora dos. se pone Yo, todo color. no sé qué estás pensando, porque yo me parece que vamos a tener que hacer un fogón reformado que siga con la convención y vamos a tener que hacer un fogón postmilenialista para sacarnos las ganas de Es hablar porque de esta visión escatológica tan, que bueno, que tanto vos como yo abrazamos y que nos parece la visión más bíblica, ¿no? Respetando siempre a exacto. los hermanos que opinan diferente. Por supuesto que sí, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y entonces en ese sentido, yo solo me gusta hablar de premilenialismo por el sobrenombre que se le puso los tiempos posteriores, que es la esperanza puritana. Bueno, cada uno se la lleva. Los otros es la tristeza que les embarga de la incertidumbre o de la derrota. Nosotros tenemos la esperanza puritana. Pero lo digo más de peleador y en sorna de chanza. Sí, sería bueno tal vez en algún momento tener algún espacio escatológico. Que además, ojo, al gol, la confesión de fe no lo evita, pero no lo aborda exactamente como nosotros lo vamos a abordar. Ya llegaremos, ya llegaremos. Querido, ha sido un verdadero placer como siempre, un gusto, un disfrute. Sí. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que tenemos semana a semana. Me despido de vos, me despido de la audiencia. Nos vemos en el próximo Fogón Reformado. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Chau, chau. Chau, chau.